El choque femoroacetabular es la causa más frecuente de dolor de cadera en el adulto joven. Normalmente el paciente consulta por un dolor en la zona de la ingle. A veces la distribución del dolor es de la ingle hacia el trocánter, hacia la parte lateral del muslo, y ocasionalmente suele haber cierta irradiación del dolor hacia la cara anterior del muslo y la rodilla. Se suele ver en pacientes que desarrollan una actividad deportiva de alta intensidad y con frecuencia la patología es bilateral. El paciente lo que empieza a notar es una molestia en esa zona que hemos comentado. Típicamente le echa la culpa al psoas o a los aductores o a cualquier otra estructura en la zona, pero normalmente la exploración suele ser clara, suelen tener signos de impingement o pinzamiento positivo en rotación interna, con gestos de descompresión que les alivian la cadera. También es típico que el paciente tenga dolor cuando se sienta en sitios bajos o muy blandos, cuando conduce o cuando se sienta en el suelo. ¿Qué hacemos para diagnosticar el problema? Habitualmente hacemos un estudio radiológico con unas radiografías de la pelvis y axiales de la cadera, y hacemos un estudio de resonancia magnética de alta resolución o con contraste directo. ¿Qué es lo que vamos a ver ahí? Pues habitualmente vamos a ver una morfología especial de la cadera. Es típico que la cabeza del fémur tenga una pequeña deformidad con una pérdida de pendiente en la unión entre la cabeza y el cuello. De tal manera que si en condiciones normales la cadera funciona en rotación sin que el cuello choque contra el acetábulo, cuando el paciente tiene este tipo de deformidad, lo que va a ocurrir es que aparece una jiba en el cuello que va a contactar de forma precoz en gestos de flexión contra el reborde acetabular. En el reborde acetabular tenemos un menisco que se llama labrum acetabular. Ese labrum acetabular cumple varias funciones, entre ellas es una junta de sellado que evita que el líquido sinovial se fugue fuera de la articulación. Es decir, sería como un mantenedor de la presión del líquido dentro de la articulación, y nos tenemos que acordar de que el líquido sinovial lubrica el cartílago y le da de comer, con lo cual cuando hay una falla en ese labrum, nuestra cadera empieza a estar mal alimentada. Por otro lado, hay una clara inervación en ese labrum que cuando se rompe por contactos repetidos se produce un fenómeno de pellizco, es decir, cuando el paciente hace flexión de cadera, el labrum muchas veces se tracciona y se evierte, de tal manera que se produce un dolor en esas situaciones que hemos comentado. El tratamiento habitualmente de estas situaciones es quirúrgico mediante artroscopia de cadera.